Bueno, gracias a Sodepaz por acogerme en este espacio. Quiero decir que sí, que me ha tocado, por desgracia, luchar durante casi 11 años en una batalla contra la impunidad, porque nosotros tuvimos un familiar asesinado por Estados Unidos en el marco de la guerra de Irak, cuando ejercía su profesión de periodista. Entonces yo quería venir aquí pues para arropar o para estar junto al embajador de Venezuela y para contar lo que yo pienso de lo que está pasando, que tiene que ver mucho también con lo que le pasó a mi hermano, y esa es la visión que tengo yo. Yo seré bastante breve, ¿no? Sobre todo porque me parece que los detalles sobre Venezuela, sobre el acontecer diario, lo que estamos viendo o mal viendo, ¿no? Porque yo, que también estoy formado como periodista, pues no encuentro muchas fuentes diferentes, sino que lo que estoy viendo es una única versión, por lo menos en la mayoría de nuestros medios, que entiendo por lo que es, lo llevo estudiando bastante tiempo, muy relacionado también con el asesinato ya más de 400 periodistas en Irak, ¿no? Y es en la guerra mediática, ¿no? Yo he venido aquí porque a mí me parece que lo que hay en Venezuela es un intento de desestabilización. Y lo que se intenta es ganar por la fuerza de la calle lo que no tienen en las urnas. Y los datos son elocuentes. Yo me los he apuntado aquí. Desde hace 14 años ha habido 19 elecciones. 19 elecciones auditadas por observadores independientes, que han reconocido que han sido justas e independientes. A partir de la muerte de Hugo Chávez, se presenta un nuevo presidente, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ha ganado ya 2 elecciones. El 14 de abril de 2013 con 1,5% en elecciones generales. Y el 8 de diciembre de 2013, elecciones municipales, las formaciones que él representa han conseguido el 11,5% de ventaja. De ventaja sobre sí. Además, esta desestabilización para mí no es algo nuevo. Empezó cuando asumió el proyecto el presidente Hugo Chávez en 1998. Hay que recordar, golpe de 2002. Qué curioso, que ahí también tuvimos a Prisa con una editorial apoyando ese golpe. Yo tengo una amiga periodista que se llama Olga Rodríguez, que trabajaba en aquellos momentos en la cadena SER. Y ella ha reconocido en un documental que presentaremos próximamente sobre los medios de comunicación que llegaron consignas a todas las redacciones de todos los medios de Prisa de que se apoyara al golpe. No me lo estoy inventando. Dijo una persona que además es una periodista reconocida internacionalmente. Por no hablar del golpe petrolero, a PDVSA, los intentos de infiltración de Estados Unidos en el ámbito militar o los intentos de magnicidio. De todas maneras, si miramos a América Latina, esto no es algo nuevo. Esto ha pasado siempre que un gobierno de izquierdas o simplemente soberano que pretendía hacer su política de acuerdo a sus convicciones y a las de sus ciudadanos se ha presentado en América Latina. ¿Por qué razón? Porque por la doctrina Monroe o por el destino manifiesto, Estados Unidos se piensa que es dueño de toda América Latina. Lo que eran antes intervenciones militares luego fueron golpes, ¿no? Golpes duros, además. Desde 1902, yo antes he estado mirando por internet, ha habido más de 300 golpes en Estados Unidos. La mayoría de ellos inspirados y auspiciados por los Estados Unidos, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a Philip H. Philip H. era un agente de la CIA que se fue en el año 69, en el año 70, editó un libro, escribió un libro que se editó bajo el nombre de Diario de la CIA. Buscarlo. No sé si está en las librerías, pero en internet lo podéis encontrar. Él cuenta motu propio lo que hacía, su participación en golpes de Estado, de desestabilización en Ecuador, en Brasil, en México. Y además te das cuenta de que eso era muy parecido a lo que estaban haciendo, o lo que están haciendo en Venezuela, o lo que están haciendo en cualquier país que estén desestabilizando. Se compraba prensa, se compraba militares, se ayudaba a que hubiera escasez, se apoyaba a determinados gremios para que hicieran huelga. O sea, estamos hablando claramente de una injerencia por parte de una agencia. Lo decía uno de ellos, ¿no? Lo que tenemos ahora son otro tipo de golpes, lo que yo llamaría golpes blandos.
Y esto está dentro, si queréis informar o queréis ahondar en esto, estamos hablando de la guerra de cuarta generación. La guerra de cuarta generación surge en 1989 de un grupo de estudiosos, oficiales de infantería de Estados Unidos, liderados por William Lynn, ¿no? Que decían que no solo la guerra ya no era solo una guerra asimétrica, una guerra de baja intensidad, sino que para interferir también con otros gobiernos enemigos, así los calificaba, se tenía que empezar a utilizar la propaganda, las acciones psicológicas, la sociedad civil, como ellos lo llaman, como un factor desestabilizador, y las redes sociales, ¿no? Esto además viene en el marco también de la utilización espuria de los derechos humanos para quebrar la soberanía. Y yo hago hincapié en esto: la utilización espuria de los derechos humanos por aquellos que no respetan los derechos humanos. Hacen una utilización siempre contra los gobiernos enemigos. Nunca miran los derechos humanos de los gobiernos amigos, ¿no? Lo que importa es quebrar la soberanía de los países díscolos a ese orden internacional que ellos quieren hacer. El golpe más grave que tuvimos los amantes y los defensores de los derechos humanos fue la quiebra del principio de no intervención recogido en la Carta de Naciones Unidas. Eso lo hicieron dos señores, uno de ellos ministro del gobierno francés, como eran Mario Bettany y Clousset, en el año 91 con la resolución 43-131, ¿no? O sea, lo que se dio, por desgracia, es la perversión absoluta de una organización fantástica para evitar las guerras, pero se dio el marchamo de poder realizar injerencia en base a ese uso espurio de los derechos humanos. Queda muy bien, por si queréis también ahondar en este tema, hay un libro importantísimo que se llama El poder y la fuerza, lo escribió Mary Kaldor, ¿no? Se presenta como pacifista, emplea nuevas palabras de la seguridad humana, etcétera, etcétera, pero luego ya descubres que fue asesora de Javier Solana, secretario general de la OTAN, y ya dices, parece ser que estamos trabajando en otro lado, ¿no? También tiene mucho que ver lo que está pasando en Venezuela, porque estos fueron los antecedentes, lo que estamos hablando, la guerra de cuarta generación, esa quiebra de la soberanía y del principio de la intervención por medio de esas injerencias llamadas humanitarias o esas guerras humanitarias, y luego llegamos a las revoluciones de colores que empiezan en el año 2000, ¿no? Que es absolutamente similar a lo que está pasando ahora mismo en Venezuela, tanto los personajes como el modo de accionar, ¿no? Los encuentras, la presencia de esos personajes y el financiamiento de determinadas instituciones y estudiantes por medio de una serie de organismos que no trabajan para el pueblo, sino trabajan para los gobiernos de Estados Unidos. Y estoy hablando de la Freedom House, estoy hablando del USAID, se ha comprobado, y el embajador supongo que nos hablará más de ello, ¿no? La entrega de 15 millones de euros a organizaciones estudiantiles y de la sociedad llamada civil, visas a Estados Unidos e incluso campamentos de formación en países limítrofes. Eso no lo hacen con el 15M. No, yo no lo he visto que financien a la gente que salen, ¿no? Otro señor, un multimillonario también que está muy preocupado por lo que le pasa al mundo, es Soros. También la Open Society aparece por aquí. Y dos institutos que me parece importante señalar. Primero el Instituto Einstein y el Instituto Internacional Republicano, con una puerta giratoria entre unos y otros. Incluso han sido tan tontos que en algún documental se puede ver. Hay uno que se llama Estados Unidos a la conquista del este europeo. Lo tenéis que ver porque ahí se explicita y ellos hablan sin ningún tipo de problema, ¿no? Del Instituto Einstein es Bob Helvey. Es una persona perteneciente a los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos, bueno, ahora va de sociedad civil. Escribió un libro que es el manual, se llama De la dictadura a la democracia, ¿no? Ahora, íntimo amigo de otro señor del Instituto Internacional Republicano que se llama John McCain. ¿Os suena, verdad? Qué curioso que lo hemos visto en Ucrania, también se va paseando por allí donde se derroca gobiernos que no les interesa a Estados Unidos. ¿Os imagináis un diplomático o un político venezolano financiando en México a grupos antiestadounidenses? ¿A que toda la prensa clamaría al cielo por la injerencia? Pues este señor, John McCain, anda por ahí. Y de Venezuela dice cosas muy clarificadoras de por qué quiere derrocar a estos gobiernos. Porque dice que el petróleo que va a Estados Unidos tarda 45 días en llegar si va desde Oriente Medio, pero claro, tarda solo 3 días desde Venezuela, con lo cual los costos le salen bastante más baratos, ¿no? Por eso yo lo que quería reflexionar es lo que entienden ellos como democracia y derechos humanos. Y en este reportaje lo dice uno de ellos, claro. Uno de ellos, que pertenece a la Freedom House, habla claramente, ¿no? Que para ellos la democracia y los derechos humanos son solo
lo que permite la economía de mercado de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Esa es la democracia y los derechos humanos que defienden estos señores. No he visto yo la Open Society y a Freedom House en Arabia Saudí. No he visto a los protegiendo a los manifestantes de Bahrein. Bahrein, sede de la quinta flota estadounidense, que han sido masacrados por las tropas del Consejo de Seguridad del Golfo, liderados por Arabia Saudí, ¿no? ¿Por qué estos estudiantes o esta gente que está incendiando, asesinando en Venezuela no se esperan a los mecanismos democráticos? Acaban de ganar unas elecciones el presidente elegido, pero es que además tienen algo que nosotros no tenemos. No lo podemos hacer con el señor Rajoy. Tienen un revocatorio que podrían ejercer en el año 2016, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aquí hay intereses ocultos y no hay intereses estudiantiles. Lo que estamos tratando es de acabar con un gobierno que controla sus recursos, que apoya proyectos sociales y que cambió absolutamente la arquitectura de América Latina. Cuando llegó el presidente Chávez, yo lo leía en un libro de Ali Rodríguez, que escribió para mí una de las mejores periodistas de América Latina, que es Rosa Miriam Elizalde. Con la apertura petrolera, incluso por el petróleo venezolano, en las regalías estaban al 0%. O sea, no se daba nada para el país del petróleo. Y cuando eso se cambió y se puso al 33%, imitación de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, vino el intento de golpe. Por supuesto que vino. Ahora, afortunadamente, las regalías están más altas. Y podrá hablar el embajador bastante mejor que yo. Pero eso es una de las partes fundamentales de lo que le pasa a Venezuela. Que ya no gobiernan los que gobiernan para que esos señores se llevaran a cero el petróleo. No les interesaba ni la delincuencia, ni le interesaba. Yo he visitado los cerros y he estado en barrios de Venezuela. Cuando se inauguró, por ejemplo, un centro de asistencia primaria, y le preguntaba a una señora, era el año 2005, le preguntaba, ¿y usted qué opina de Chávez? Y me decía, es la primera vez que veo un médico en mi vida. Porque los médicos venezolanos no querían ir a tratar a su gente allí. Afortunadamente ahora sí, porque ha habido un proceso diferente. Por eso lo quieren tumbar. Yo no sé si llegaré a estar en el Parlamento Europeo, pero que sepa, embajador, que si puedo llegar al Parlamento Europeo siempre estaré contra los que defienden la soberanía de los países y los que se oponen a cualquier golpe de Estado. Muchas gracias.